Muy buen día. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de defensa, que su término inicial eran mecanismos de represión, las cosas que hacemos para reprimir nuestros pensamientos, pulsiones, instintos. Ya después Freud se dio cuenta que no, la represión es uno de los tantos mecanismos, así que no todo es represión, por eso se le cambia a mecanismos de defensa. Y ya después está de decirles las notas, donde está, que admitió numerosos mecanismos de defensa posteriormente. Quiero irme directamente a eso y te quiero explicar que existen, no todos los mecanismos de defensa son negativos, algunos son positivos, son liberadores, pero depende qué tanto se utilicen. Si utilizas uno y eso te libera, se dice que ese es como positivo. Y el negativo, el que tienes que estar usando y usando todos los días porque realmente no puedes con esa situación, no puedes con tus emociones. Por eso todos los días ocupas estar usando ese escudo, digamos, ¿no? Y ahí podríamos decir que es patológico. Bien, tengo mucha alergia. Dice, vamos a empezar con... No te voy a leer todos, voy a ponerle... Bien, vamos a empezar con la negación. Algunos son repetitivos, así que te voy a explicar nada más los que creo que son más importantes, digo, porque realmente nos llevamos como un mes en clase viendo a Freud, de lo complejo y lo profundo que es. Menciona negación. Freud lo define especialmente de las percepciones internas o ideas intolerables que el sujeto no quiere dejar llegar a su conciencia. Por ejemplo, cuando alguien dice, no sé quién puede representar a esta persona en mi sueño, seguramente no es mi madre. Quiere decir, sé que es mi madre, pero todavía estoy en condiciones de negarlo. Así que la negación es eso. La negación es la no aceptación de una posibilidad o de algo que sí es. ¿Cómo lo utilizamos? Pues de mil maneras, mil maneras. Como um, un amigo tenía pareja y yo le preguntaba cada rato porque no lo miraba bien. Oye, ¿cómo están? Estamos bien. Pero si están platicando, si están resolviendo los asuntos. Ah, sí, 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 sí. O sea, estamos bien, no hay problema. Y yo me quedo, ¿qué? Porque pues cada vez que los veo, como que los veo peor, ¿no? Pero ya después mi amigo cuando fue a terapia y todo decía, no, ¿sabes qué? O sea, es que no sabía cómo contestar, o sea, no me sentía muy bien. Y yo sí me sentía bien en la relación, pero pues la otra persona no. Ok. El que sigue se llama proyección. La proyección me encanta porque es muy común en psicología. Estamos diciendo una cosa de fulanito, pero realmente estamos hablando de nosotros mismos. Dice, en general se llama así a la tendencia a atribuir o proyectar ciertos procesos mentales reprimidos cuyo origen personal no se quiere admitir al mundo exterior. Como lógica consecuencia, esos procesos no son admitidos como propios por el sujeto, sino como una percepción externa. Freud puntualizó que en su forma más común, la proyección consiste en atribuir a otras personas lo que el individuo experimenta. Sí, eso es bien curioso, fíjate, y a mucha gente no le va a gustar cuando yo menciono esto, que una de las cosas que a veces vemos, por ejemplo, cuando conoces a alguien y a veces dices, ¿sabes qué? Esa muchacha, mírala, es una piruja. Es como, ¿por qué? Pues mírala cómo se viste, cómo camina, y es como, pues no fuerzas lo tiene que ser, no fuerzas, pero para ti es como, es innegable que para mí lo sea, porque una persona que así es, se viste o camina, así es. Y a veces, psicológicamente hablando, habla más de ti que de esa persona. Entonces, eso es como una proyección, atribuirle esas habilidades o atributos o defectos que tú no quieres aceptar en ti. Y te digo, esto se da para mucho tipo de situaciones. Esta que te digo es muy común. Así que la proyección es de los mecanismos más fuertes y comunes que existen. El que sigue
El que sigue es un doble mecanismo de defensa que se llama introyección e identificación. No puede haber identificación si no hay introyección, perdón, y lo voy a explicar. De hecho, la proyección es que, como te dije, lo que veo, lo que no quiero ver en mí, lo veo en la otra persona, que es un prejuicio. Y la introyección sí es lo que está pasando afuera, tomármelo muy, muy personal. Aquí este texto sí está demasiado técnico, pero voy a explicar una parte. La introyección es el mecanismo por el cual se absorbe en el propio psiquismo el ambiente o la personalidad de otros y se reacciona frente a determinados estímulos exteriores como si se produjeran en el propio ser. Y dice, como resultados, el sujeto se identifica con otras personas. Ok, no, eso es aparte. La primera parte es que esta persona absorbe propio psiquismo, el ambiente, la personalidad de otros, o se reacciona frente a determinados estímulos exteriores, como si se produjeran en el propio ser. Eso es la introyección, ¿no? Como la introyección es, ¿sabes qué? A mi hermana la violaron. Y tú te quedas así cuando te lo dicen o te enteras, te quedas, o sea, me siento que a mí me pasó. Que a mí me pasó, que a mí me lo hicieron. O no tan fuerte, pero puede ser, ¿no? También la parte de es que mi papá le puso los cuernos a mi mamá y mi mamá está súper indignadísima y yo también me siento como mi papá si me hubiera sido infiel a mí. No te fue infiel a ti porque no andas con él, pero sí fue un mentiroso que pues hay consecuencias, ¿no? Así que eso es parte de la introyección, absorber lo que está pasando afuera y tomártelo como propio. El otro, la identificación, que ya lee el texto, básicamente es, también me lo tomo tan personal, pero al mismo tiempo me identifico con eso. Me identifico con eso. Por eso es un mecanismo de defensa, o sea, como muchas veces cuando decimos, ¿sabes qué? A mí nunca me ha pasado lo que a ti te pasó, pero ese dolor que tú has sentido, me identifico. Me acuerdo que hubo un caso bien raro, bien extraño, de una psicóloga que estaba trabajando con mujeres violadas. Pero esta psicóloga se sentía un poco limitada en poder ayudarlas porque no se identificaba por completo, porque a ella nunca la habían violado. Así que lo que hizo esta mujer fue contratar a alguien para que la violara. Entonces, y ella ya tener esa experiencia y poder identificarse con estas mujeres que sí lo fueron de una manera pues, horrible. Así que, te digo, los mecanismos de defensa también podrían ya llegar a ser muy enfermizos, a cómo los utilicemos. Y te digo, la identificación es eso, ¿no? De que algo que estoy absorbiendo, me lo estoy tomando personal, que una vez hasta ya lo hago mío, como si ya me hubiera pasado a mí, o hasta empiezo yo a imitar. Por eso tiene mucho que ver con la familia también como mecanismo de decir, ¿por qué si tu papá o tu mamá eran adictos, tú también estás tomando, drogándote, o yéndote al casino, o compras compulsivas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿no es cómo le afectó a tu familia? Se quedaron sin casa, te fuiste a vivir con la abuela que los trató de la fregada. Y muchas veces esta personita dice, bueno, es que era mi manera de sentirme más cercano a mis papás siendo como ellos. Mucho de esto es inconsciente. Algunos sí tienen la conciencia de decir, mis vicios, mi tánatos, en cierta manera me da un placer porque me siento más cercano a la gente que quiero o que se me fue. El vicio, el vicio del tío, el vicio de la abuela o de la mamá, el hijo que queda vivo muchas veces lo agarra para sentirse cercano. Y eso es parte de la identificación. Aquí va un segundo. Digo, están muy sencillos, si los entendemos y los sabemos explicar. Se llama represión y borramiento, son dos en uno. Freud la define como el proceso que relega a lo inconsciente aquello que angustia al yo, pero que no quita a lo reprimido su fuerza dinámica. Evidentemente, este mecanismo, al que considera como el mecanismo de ajuste psicológico que relega,
todo impulso no aceptable para el superyo a lo inconsciente. Pues básicamente la represión va a ser todo lo que no vamos a sacar completamente a la luz, que entre más se pueda voy a pensar y sentir menos en eso, pero sigue vivo, va a seguir súper vivo en el inconsciente, pero mientras no me esté molestando en el momento estoy bien. Entonces sí, es muy común la represión, es muy común decir no pienses en eso, no llores, eso es represión. Y el borramiento. La represión implica un verdadero borramiento de ciertos fenómenos. El borramiento, si bien se encuentra presente donde actúa una represión, es considerado por algunos psicoanalistas, siguiendo el pensar de Freud, como un mecanismo cuya finalidad es suprimir un suceso ocurrido. ¿Qué significa? Borrar completamente la experiencia. Ese es el borramiento. Ok, este que sigue, formaciones reactivas caracterológicas, es bien interesante porque menciona recurriendo con frecuencia a actos disfrazados, este me encanta, por ejemplo, obedecer ciegamente para ocultar rebeldía, ser exageradamente limpio para ocultar la suciedad inconsciente, etc. Vale decir, mediante este mecanismo, una tendencia determinada es sustituida por otra contraria. Formaciones reactivas caracterológicas, o básicamente se le llama formación reactiva, es hacer lo opuesto a lo que sientes, para disfrazar lo que realmente sientes. Para disfrazar y que nadie lo sepa. Unas personas que son tremendamente limpias podrían ser como que, ay, pues qué buena crianza, qué suave, que se cuidan y todo. Pero tal vez es para esconder una suciedad de algo que les pasó, que les hicieron. Te lo digo porque he tenido pacientes así. Y te digo, esa es bien común. Es como disfrazo mi rebeldía siendo completamente sumiso y obediente, pero dentro de mí hay una super rebeldía. Pero cada quien tendrá sus razones por querer reprimir esa rebeldía. Hay XX razón. 6. Anulación o reparación. Perdón. Consiste en hacer lo contrario que se hizo anteriormente para anular o reparar su significado. La anulación se distingue de la negación y de las formaciones reactivas, en que mientras que en la primera se niega lo que la conciencia no admite, en la segunda se adopta una actitud opuesta a la originaria. Es en la anulación. Mi alergia. En la anulación va más lejos. Se realiza un acto concreto contra algo que se hizo o pensó antes. Anulación o reparación. O sea, la anulación es, ¿sabes qué? Te puse el cuerno. Ah, lo siento mucho, ya vi que te lastimé, quiero quitar el dolor. Vamos a casarnos o tener un hijo. Para que veas que realmente esto no significa nada. No significa nada. Esa es como una anulación. La reparación es muy similar. ¿Sabes qué? ¿Qué debo de hacer? Tú dime. ¿Qué debo de hacer para que me perdones? La borro, le dejo de hablar, la denuncio, tú ten todo el tiempo mi GPS, mi Facebook abierto para que veas si me escribe o no. O sea, todo eso es también lo que es la reparación. Así como en México, bien chistoso, porque cuando a un niño se lastima, sobre todo los dedos que se avienta con la puerta o algo así, pues nosotros tenemos este hechizo, ¿no? Mágico, que, que, que es una manera del niño darle alivio, que esa es como una anulación y una reparación. Y este hechizo es sana, sana, colita de rana, si no sanará hoy, si no sana hoy, sanará mañana. Y así lo haces y lo haces y lo haces y el niño así como un poquito mejor. Pues sí, pero pues nadie le quita el golpezote, ¿no? Pero pues al menos ya recibió atención. Ok, uh, aislamiento. Este mecanismo destruye las conexiones existentes entre una causa y su consecuencia. Ya puedes leer todo lo demás. El aislamiento es, digamos, pasaron tres cosas y la persona se acuerda muy bien de dos de las tres, aunque sabe que pasaron las tres, pero no se acuerda de una. Entonces el aislamiento es aislar una emoción, un suceso, un recuerdo sobre algo que pasó. Sabes que me acuerdo de todo cuando empezamos a hablar, pero no me acuerdo cuando me cortó, te lo juro que no me acuerdo. Nada más me acuerdo que escena siguiente ya estaba en la casa, todo agüitado, borracho, llorando. Pero no me acuerdo de cómo pasó, dónde me quedé, no me acuerdo. Ese es el aislamiento.
No es, mucha gente me dice, es separarse de los demás para no sentir. No, 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 no. Estamos hablando de un aislamiento mental, psíquico, no de distancia ni de tiempo. No. Básicamente es eso. Te digo, ahorita que estamos hablando con gente violada, muchas veces la persona violada no se acuerda. No se acuerda de la primera parte de cómo llegó ahí. O no se acuerda del momento que fue violada. O no se acuerda del momento de qué pasó después de eso. Cómo fue que agarró su ropa o lo que sea y se largó de ahí. Entonces, eso es parte de un super bloqueo. La que sigue es la regresión. Ok, vamos a terminar con esta porque las demás son repetitivas. La regresión. La regresión como mecanismo de defensa es el retroceso de la libido a una organización libidinosa anterior. Por ejemplo, a la organización instintiva genital a la anal. Lo que te estaba diciendo ayer con esta clase de las etapas psicosexuales, de que nos podemos regresar, ya estamos madurando, madurando y despertando las demás, pero nos podemos regresar otra vez a la primera, a la segunda. Entonces aquí nos dice, para el ser humano añorar estados anteriores cuando los presentes son hostiles, se ve aumentada por dos factores que están íntimamente ligados entre sí: el grado de vacilación con que el sujeto adopta las nuevas formas de satisfacción y la intensidad de su fijación a las etapas anteriores. Básicamente, una regresión es regresarte a un estado, a un momento, a un lugar que te da seguridad. Básicamente. ¿Sabes qué? Me cortó la novia. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues le voy a hablar a mi ex. ¿Por qué? Porque mi ex tal vez si me pela, tal vez si ando, tal vez si me apapacha, etcétera. ¿Por qué? Porque esta tipa no me supo apreciar y me siento muy mal y ocupo cariño de alguien. Otra regresión sería, ¿sabes qué? Me divorcié, me voy a la casa de mis papás. Pasa algo muy malo, me regreso a ser protegido por mis padres. Eso también es regresión. ¿Sabes qué? Me pasó algo muy difícil, vuelvo a tomar. Ya había dejado la tomadera, pero no ocupo tomar, lo que es la fijación oral. ¿Sabes qué? Me siento muy estresado. No sé, o sea, me dan por comprar muchas cosas, me da por ir a la Walmart, ir a la Cachanilla. Quiero sentir, o sea, esa adrenalina rica de comprar algo. Esa es la anal. Así que, sí, ya puedes leer las demás. Al final está una que se llama la defensa contra las culpas de la racionalización, que es básicamente un mecanismo donde todo le hallamos una justificación de por qué pasa, por qué nos pasó, por qué le pasó a alguien, para no realmente, eh, pues no responder, no ser un responsable completamente de lo que nos toca. Eso es la racionalización, que sería uno de los últimos mecanismos. Y sí, te digo, ¿qué vas a hacer? Pues me vas a explicar cada uno de los que te dije. Pero todos los demás son mucho más fáciles, sencillos y son un poco repetitivos, así que aquí la dejamos. ¿Ok? Jueves depresivo, no es cierto, miércoles, miércoles, miércoles. Y ya terminamos con esto Freud y ya jueves voy a empezar con Carl Gustav Jung y ya te voy a poner la tarea del método peligroso para que veas la película y con tus ojos clínicos analíticos me contestes estas preguntas. Nos vemos.